Vamos a explicar el teorema de Pitágoras. He cogido unas regletas en las que cada color representa un número. Esta tiene 1, un 1, es un 1. El rojo es 2, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, pues vamos a coger la regleta del 3, la del 4 y la del 5 y vamos a hacer un triángulo. Se mueve mucho. Sí. ¡Hala! Vale, este triángulo tiene los tres lados distintos, así que se trata de un triángulo Escaleno. y vamos a ver cómo tiene los ángulos. Estos dos ángulos vemos claramente que son agudos, Agudos. pero este Es recto. es un ángulo recto, lo podemos comprobar porque encaja bien con ese cubo, ¿vale? Y es como una L. Sí, así que tenemos un triángulo, cuando tiene un ángulo recto lo llamamos triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es la base del teorema de Pitágoras. Voy a escribir teorema de Pitágoras. Además, en este triángulo, que es un triángulo rectángulo, como los tres lados son de números enteros, ninguno tiene números decimales, este tipo de triángulos además se llaman ternas pitagóricas. Luego veremos otro más. Bien, el teorema de Pitágoras nos dice que los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado que no forma el ángulo recto se llama hipotenusa. Pues el teorema de Pitágoras dice que cateto cuadrado más cateto cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Bien, hemos dicho que la regleta verde representaba el número 3. Si hacemos un cuadrado con la regleta verde, será esto. La regleta rosa representa el número 4. Si hacemos un cuadrado con las regletas rosas, pues necesitaremos 4 regletas. Ahí está. Y con las amarillas, bueno, no tenemos suficientes. Pon otra más ahí. No tenemos suficientes regletas amarillas, pero para hacer un cuadrado necesitaríamos 5. Vale. Tenemos aquí que 3 por 3 son 9, 4 por 4 son 16 y 5 por 5 son 25. Pues se tiene que cumplir el teorema de Pitágoras. O sea que cateto al cuadrado, cateto verde al cuadrado, más cateto rosa al cuadrado tiene que ser igual a hipotenusa amarilla al cuadrado. O sea que aquí hay 25 y 25 tiene que ser justo la suma de 16 más 9. Realmente si los colocamos, vamos a ver que con las regletas rosas y amarillas vamos a poder rellenar justo el cuadrado que se nos formaba con las regletas amarillas, ¿de acuerdo? Así se cumple el teorema de Pitágoras. Y además, el teorema de Pitágoras nos sirve para comprobar realmente si nos dan los tres lados de un triángulo, para comprobar si ese triángulo es rectángulo o no. Esto que hemos hecho con regletas también lo podemos hacer con cartulinas y tendríamos de nuevo la terna pitagórica de antes, 3 por 3, 4 por 4 y 5 por 5, aquí cambian los colores. Y otra terna pitagórica de números más o menos pequeños la podríamos hacer, no se sale del dibujo, ¿no? Con los números 6, 8 y 9. De nuevo resulta que 6 por 6 son 36, 8 por 8 64, perdón, he dicho 6, 8 y 10 quería decir. Este otro cuadrado es el 10. 6 por 6, 36. 8 por 8, 64. Y resulta que 64
más 36 nos dan justamente 100, que es 10 por 10. ¿De acuerdo? Esto se puede hacer a veces con números que no sean enteros y así es como os digo, comprobamos si un triángulo, nos dan un triángulo cualquiera con un cateto 1, cateto 2 y hipotenusa y nos dicen cuánto valen, podremos comprobar si es o no rectángulo si nosotros calculamos cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado y resulta que nos sale lo mismo que hipotenusa al cuadrado. Así que el teorema de Pitágoras nos sirve, por ejemplo, para comprobar si los triángulos son rectángulos o no. Y sabiendo que un triángulo es rectángulo, en el que conocemos este cateto y esta hipotenusa, pero no conocemos este cateto, por ejemplo, o en este otro caso, en el que conocemos los dos catetos, pero no conocemos la hipotenusa, haciendo uso de esta expresión podemos calcular los datos que nos faltan. Este sería quizá más sencillo de hacer primero, así que lo vamos a hacer. Si conocemos el cateto 1 y conocemos el cateto 2, pues ¿qué vamos a hacer? El cateto 1 elevarlo al cuadrado, el cateto 2 elevarlo al cuadrado. Y entonces nos va a salir un número que no conocemos. Y este número va a ser la hipotenusa al cuadrado. Vamos a poner un ejemplo. Con los mismos números que hemos usado, por ejemplo, para que nos salgan números exactos. Si esto fuese un 4 y esto un 3, diríamos cateto 1 al cuadrado, 4 al cuadrado, más cateto 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Pues 4 por 4, 16. 3 por 3, 9. 16 más 9 son 25. Esto es la hipotenusa al cuadrado. Y como es la hipotenusa al cuadrado, ¿cuánto valdrá la hipotenusa? Pues la hipotenusa tendrá que valer la raíz de 25. Sabéis que el resultado de una raíz puede ser positivo o negativo, más menos 5, pero en el caso de las medidas de un triángulo no tiene sentido hablar de los números negativos. Por tanto, en este caso sabríamos que la hipotenusa vale 5, ¿vale? Eso en el caso en el que lo que no conozcamos sea la hipotenusa. Vamos a este otro ejemplo. Si esto vale 8 y esto vale 10, no sabemos cuánto vale el otro cateto, ¿vale? O sea que tendríamos cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Cateto 1, 8. 8 al cuadrado. Cateto 2 no lo conocemos, pues lo dejamos escrito con nuestra incógnita. Voy a escribir solo cateto al cuadrado porque el 1 ya lo conocemos y es el 8. E hipotenusa al cuadrado, que es 10 por 10 al cuadrado. O sea, 10 por 10, 100. 8 por 8, 64. Cateto al cuadrado que no conocemos. Y 10 por 10, 100. Vale, esto se trata de una ecuación. Esta ecuación la tenemos que resolver. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Dejar a este lado de la igualdad todos los datos que no conocemos y a este otro todos los que sí conocemos. El 100 y el 64, que aquí estaba positivo, lo ponemos a este lado cambiándole el signo. Bien, 100 menos 64, 100 menos 60 son 40 y 40 menos 4, 36. Por tanto, tenemos que cateto al cuadrado es 36. ¿Cómo averiguaremos entonces cuánto vale ese cateto? Pues tendremos que hacer la raíz cuadrada. La raíz cuadrada del cateto al cuadrado pues va a ser el valor del cateto. La raíz cuadrada de 36 sería más menos 6. Pero repito, aquí no tiene sentido hablar de números negativos, porque estamos midiendo. Así que directamente pondríamos el resultado en positivo. Y valdría 6. Estas son las aplicaciones del teorema de Pitágoras que más vamos a usar en los próximos ejercicios.